Buenas noches, soy Bugay Oktar y voy a presentar el libro que escogí llamado Pueblos Indígenas y Estado Boliviano, la larga historia de conflictos. Introducción. Este texto es un breve recuento de los principales conflictos entre el Estado boliviano y los pueblos indígenas, desde una perspectiva política e histórica. Este acercamiento enfatiza las experiencias de los pueblos Aymara y Quechua porque el autor considera que las conoce mejor. Tabla de contenidos. 1. El movimiento de los apoderados generales. Surge en 1880 para hacerle frente a la ley de exvinculación dictada por el gobierno de Frías en 1874. Y sustituía la propiedad colectiva del ayo por la propiedad individual. Los apoderados generales eran autoridades originarias como hilacatas, mamahilacatas, hilancus, maicus, mamamaicus, curacas, etc., de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Feliciano Espinosa y Diego Caricari fueron sus primeros representantes. 2. El movimiento de los caciques apoderados. Alrededor de 1912, los caciques apoderados de los ayos y comunidades de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, en primera instancia, emprendieron una prolongada lucha legal hasta 1952, en demanda de la restitución de las tierras comunales. En segunda instancia, la lucha fue una reivindicación por la soberanía comunal y por la ciudadanía. 3. La búsqueda de autonomía regional en Jesús de Machaca. Fue el resultado de un largo proceso de acumulación ideológica que se había cristalizado como parte del movimiento de los caciques apoderados y particularmente en la constitución del gobierno comunal machaqueño alrededor de 1920. 4. La participación política de Manuel Chachahuayna. Fue utilizado como aliado del republicanismo, pero no llegó a ser elegido como diputado. Chachahuayna utilizó ese pequeño espacio político para plantear una utopía andina, que los pueblos originarios de este país se gobiernen a sí mismos. 5. La propuesta de renovación de Bolivia de Eduardo Nina Quispe. La propuesta de renovación de Bolivia plantea que los territorios de los ayllus legalizados mediante títulos coloniales por haber sido adquiridos en oro y compensados con trabajos de Mita en Potosí, otorgaban pleno derecho propietario a los ayllus y marcas de la época. Planteaba que Bolivia tendría un mejor destino si parte del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también de los no indígenas. 6. Los indígenas después de la Revolución de 1952. Tras la Revolución de 1952, se impuso un modo de organización distinto a las costumbres de los indígenas del occidente boliviano, ya que obedecía a un programa de modernización capitalista estatal que se denominó el Plan de Gobierno de la Revolución Nacional. 7. República Aymara. Fundado por Laureano Machaca a mediados de 1956 en la provincia Camacho de La Paz. Se hizo el Manifiesto de Tiwanaku,
Suscrito en 1973, viene a ser la primera plataforma de clase y nación, porque subraya que la opresión del indígena andino no solo es económica y política, sino que tiene fundamentalmente raíces culturales e ideológicas. 8. El movimiento catarista e indianista. Fue el fruto no previsto de la Revolución de 1952, fundado bajo la influencia de indianistas como Fausto Reynaga. Redescubren la figura histórica de Tupac Katari y Bartolina Sisa, eju- eh, ejecutados en 1781 y empiezan a percibir sus problemas desde otra óptica. Son los primeros que empiezan a declarar sentirse extranjeros en su propia tierra. Y 9. Los últimos años. Desde 1982 se debilitan las movilizaciones indígenas andinas. El debilitamiento se debió a muchas razones. La fuerte crisis económica, la crisis organizativa de todo el movimiento indígena campesino por la implantación del modelo neoliberal o los propios conflictos internos de liderazgo dentro del movimiento indígena y campesino. Ahora pasaré a formular dos preguntas. Primera, ¿por qué hay liderazgo aymara que quechua en la historia de los conflictos entre los pueblos indígenas con el Estado boliviano? Y segunda pregunta, ¿en qué situación están ahora los pueblos indígenas de Bolivia con el Estado plurinacional? ¿Se acabaron los conflictos? Muchas gracias.